de junio, Medo-Persia y Daniel. El fin de Babilonia, el vigía invisible, es lo que hemos visto en los últimos días. Hoy mismo, ahora, este libro profético del Antiguo Testamento, Daniel, a cada nación que había subido al escenario se le permitió su lugar en la tierra, incluyendo a la de Nabucodonosor, Belsasar, Babilonia, para que pudiese determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante santo. Ese era el único propósito. Esa era la gran prueba de cada nación gentil, Goyim, si iban a reconocer al único Dios verdadero. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales. ¿Dónde está? Está en el libro de Daniel. Babilonia, la cabeza de oro. ¿Lo recordamos? Daniel capítulo 2. Tú, oh rey, le dice Daniel, eres esa cabeza de oro. Y estamos a punto de empezar a ver el siguiente reino, Medo-Persia. Medo-Persia 2. Grecia, la tercera parte de la estatua de Nabucodonosor, capítulo 2. Y la cuarta parte, Roma imperial. Con cada uno de ellos, el profeta Daniel, usado por el Altísimo, por Yahweh. Cada uno de esos imperios, como en las naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno de esos imperios tuvo su plazo de prueba. Cada uno fracasó. En un imperio hubieron múltiples reyes. Un imperio llegó a durar cientos de años. Dios le dio su gracia a cada uno de esos imperios, pero cada uno fracasó. Su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Ustedes que están aquí, ¿alguien me puede decir cuál es el siguiente imperio en el libro de Daniel después del vigía invisible, de la mano que apareció en la pared cuando Belsasar tenía su festín y la mano escribía Mene Mene Tekel Upharsin? ¿Se acuerdan? ¿Qué reino le siguió? ¿Alguien de aquí me puede decir? Aunque esas naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiesto, de una forma manifiesta, obvia, abierta, clara, a través de los siglos. Fue esto lo que vio el profeta Ezequiel en la maravillosa representación que se le dio durante su destierro en la tierra de los caldeos, cuando se desplegaron ante su mirada atónita los símbolos que revelaban un poder señoreador que rige los asuntos de los gobernantes terrenales. ¿En dónde se desplegó esto? En lo que vimos Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 4, el segundo sueño de Nabucodonosor, la interpretación de la pared al rey Belsasar, a orillas ahora del río Chebar. Ezequiel había contemplado un torbellino que parecía venir del norte, una gran nube con fuego envolvente. Ahora, Ezequiel era contemporáneo con el profeta Daniel. El profeta Ezequiel había sido puesto en Babilonia para reanimar el espíritu de los exiliados de Judá debido a su apostasía. En medio de ese fuego, dice el profeta Ezequiel, una cosa que parecía como un ámbar, cierto número de ruedas entrelazadas, unas con otras eran movidas. Lo relata Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Por 4 seres vivientes, muy alto por encima de estos veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro
y sobre esa figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Lo dice Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Y apareció entonces esas ruedas que eran complicadas en su ordenamiento, que a primera vista parecían confusas y sin embargo se movían en armonía perfecta. Seres celestiales sosteniendo y guiando la mano de este destino. En ese momento de Judá habían parecido a la misma y a la primera vez de una forma confusa. Sin embargo, se movían en armonía perfecta. Si hay alguien que está aquí, que desea comentar, en un momento lo voy a abrir. Esas ruedas eran complicadas para comprenderse, aún para el profeta Ezequiel. En el trono de zafiro estaba el Eterno, Yahweh Adonai, y en derredor del trono había un arco iris, emblema de la misericordia divina. Ahora, muchas personas han querido darle diferentes interpretaciones a esta visión del profeta Ezequiel. La carroza con ruedas en toda dirección, pero solamente significa una cosa. A la luz de la teología, de la explicación del Tanaj, de los libros que estamos viendo proféticos, solamente significa una cosa. Y esa cosa que significa era de que Dios estaba en control de la situación de los exiliados de Judá en tierra hostil, Caldea. Como las complicaciones semejantes ahora que vemos de esas ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de sus alas, de los querubines. El complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. Lo que Dios quería mostrar era: yo estoy encargado del destino de mis elegidos. En medio de las dimensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Aún en el presente Dios está en control. Lo que le quería decir Dios a Judá, el Altísimo: vendrán más reinos después de Babilonia, pero Dios está en control. Ese era el objetivo de esa visión de Ezequiel con la carroza con ruedas en todas direcciones. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Así como le habló a Daniel, nos habla a nosotros. Dios asignó a cada nación e individuo, en este caso, a Babilonia, la cabeza de oro, Nabucodonosor y Belsasar. Dios les asignó un lugar en su gran plan. Escuche usted, si usted piensa de que Dios, Yahweh Adonai, era solamente un Dios para Judá e Israel, está equivocado. Porque la Biblia, cuando usted la abre, le muestra de que Dios ya era Dios antes que la raza judía existiera. Y Él mostraba su misericordia a todas las naciones. Aún cuando Judá fue exiliado, fue sitiado en el año 605 a.C. y fue llevado a Babilonia, a tierra caldea, Dios había llamado, Yahweh había llamado a Nabucodonosor, por medio del profeta Jeremías le había llamado mi siervo, al Goyim, al gentil, al que las naciones israelitas, aún Judá, le consideraban una nación, o a él mismo, perro, porque era gentil, porque no era de la nación judía, porque era incircunciso, pero Dios usó a ese gentil para mostrarle su gracia. Escuche, Dios, el Altísimo, no se limita, no se confina. El Dios de la Biblia es un Dios global. Él tiene misericordia para todo aquel que le busca. Las naciones que le iban a seguir después de Babilonia,
después de Nabucodonosor, Belsasar y ahora el pecho de Daniel capítulo 2, que era Medo-Persia, de acuerdo a la interpretación del mismo profeta Daniel. Esas naciones iban a tener acontecimientos humanos, pero Dios se hallaba bajo el control de esos acontecimientos. La historia te habla a ti hoy, así como le habló a Nabucodonosor, a Belsasar en el tiempo de Daniel. Dios asignó a cada nación e individuo en un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la voluntad de Dios, por lo que está en tu mano, por lo que Él te ha dado para hacer. La mano entonces que tú tomas, tu decisión, es lo que Dios mantendrá en registro, así como Nabucodonosor al principio enorgulleció su corazón y después se arrepintió. Belsasar tomó decisiones, lo que estaba en su mano, él endureció su corazón. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Vimos hace 6 días aquí en el en vivo, aquí en el canal, que ustedes pueden ver de que Nabucodonosor, muy poco tiempo después de que él escribió y dictó Daniel capítulo 4, él alabó a Dios, al Dios de Daniel, y entonces muy poco tiempo de eso durmió la muerte. Ustedes van a llevarse sorpresas, porque Nabucodonosor, nadie dice que él no va a ser uno de los que disfrutarán la gran resurrección de los justos. Cada una de las personas que están aquí tiene en su mano, así como Belsasar tenía en su mano, con tu decisión, tu propio destino. Dios nos ha predestinado a todos desde antes de nacer. Nosotros decidimos qué va a hacer de nuestra elección al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Las profecías del gran yo soy, del Yan-He-Ba-He, de Yahweh, de ese gran yo soy en su palabra. ¿Y se acuerdan dónde se registró por primera vez el tetragrama? Este título que es aproximado, pero no el nombre preciso de Dios. Éxodo 3:14, cuando Yahweh le habla a Moisés, tú les dirás que Yan-He-Ba-He te envió. Nos dice entonces su palabra que donde estemos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro, como esas ruedas que Ezequiel describió en su profecía, simbolizan de que Dios está en control. Ese era el mensaje que le daba a Judá. Vendrán más imperios después de Babilonia, pero Dios está en control. Todo lo que la profecía predijo, como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se le cumplió en las páginas de la historia. Sí, también en las páginas del libro de Daniel. Hoy la historia del mundo, aunque no crea en Dios, puede confirmar a Nabucodonosor, a Belsasar, a Babilonia, a Medo-Persia. Podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir en el futuro se realizará en su debido orden, así como Daniel lo vio en Daniel 2, en la estatua que mostraba el final hasta nuestro tiempo y la historia. Hoy, las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación, es decir, las pruebas que Jesucristo dio están ante nuestros ojos para que el fin venga. Hoy vemos nosotros mismos la profecía de Jesucristo. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres, terremotos en todo lugar. Mateo 24, del 6 al 7. El momento actual, en el presente, este momento es de abrumador interés para todos los que viven. Hoy
es un momento de reflexión, pues este mundo llega a su final. Si bien en el tiempo de Daniel empezaba a verse con la estatua de Nabucodonosor el destino del mundo predicho en los imperios, hoy estamos en el final, en los dedos de esa estatua. Hoy, hombres y mujeres pensadores de todas clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en nuestro alrededor en el mundo. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una gran crisis estupenda. El mundo, aún los ateos, ven de que el mundo se está ensamblando para una guerra global, para una guerra mundial, y las profecías de Jesucristo se ven ahora ante nuestros ojos. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, acontecimientos que ya se anunciaron en el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que vimos hace una semana y media, y cuya aproximación hace temblar la tierra, desafía el temor de los corazones de los hombres, pues los eventos finales antes de la segunda venida de Jesucristo a esta tierra en poder y gloria serán eventos de gran tribulación como nunca existieron jamás. He aquí que Jehová, dice Isaías capítulo 24, versículo 1 al 6, Jehová vacía la tierra, es decir, la venida de Jesucristo no dejará nada más con vida después de redimir, de levantar a sus escogidos. No habrá segunda oportunidad. Dice el profeta Isaías, dejará la tierra desnuda, trastornada, y hace esparcir sus moradores, porque traspasaron las leyes. ¿Sabe cuál ley es esta? No era la ley ceremonial, no era la ley ritual, no era la ley civil judía, no era la ley mosaica judía, no era la ley escrita en un libro temporal anulada en la cruz, no. Solamente era la ley moral escrita por el dedo de Dios en las dos tablas de piedra, que es el carácter de Dios. Solamente hay una ley. Y esa ley es la ley de las 10 letras, la ley que Moisés no escribió, la ley que el gran Yo Soy escribió, que usted encuentra en Éxodo, Deuteronomio, que él mismo dio al pueblo y no Moisés, la ley que el gran Altísimo dio con su boca, los 10 mandamientos. Esa ley es la que ha traspasado el mundo en este momento y el final está pronto. Esas leyes entonces falsearon las naciones el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, dice el profeta Isaías, y sus moradores fueron asolados. Isaías, viendo hacia el futuro, vio este día grande y terrible. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El grano se pudrió debajo de sus terrones. Los bastimientos fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cuánto gimieron las bestias, dice el profeta. Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastor ni pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas, secóse la vid y pereció la higuera. El grano también, la palma, el manzano, secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Joel capítulo 1, versículo 15. Joel capítulo 1, 15 al 18 y versículo 12. Me duelen las telas de mi corazón, decía el profeta en el Tanaj. Jeremías capítulo 4, versículo 19 y 20. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. Así como vimos hoy y ayer de que Daniel fue a darle el mensaje a Belsasar.
Y no era un mensaje falso, no era un mensaje para adormecer el alma. Era un mensaje a Belsasar, mene, mene, tekel uparsin. Tu reino ha sido juzgado, ha sido hallado falto. Y esa misma noche fue muerto y los persas tomaron el control de Babilonia. Cuán grande, cuán inmenso, dice el profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 7, es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. El tiempo de angustia para Jacobo, mas de ella será librado. Escucha tú, si tú estás de parte de Jesucristo, de Yahshua, de Jesus Christ, como quieras llamarle, si tú estás viviendo sus enseñanzas, si estás conectado por la fe a Jesucristo, no tendrás nada que temer. Porque tú has puesto a Jehová, dice el profeta, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Dice el salmista, capítulo 91, versículo 9 al 10. Si bien los eventos de la estatua de Daniel, capítulo 2, revelan la historia hasta el final, Dios le dijo a Judá, no tengas temor. Hoy en este presente tiempo Dios nos habla y Dios nos dice, conectado a mí llevarás mucho fruto. La protección del Altísimo se ha prometido a ti si estás en la verdad. Solamente hay 3 cosas que son verdad en la Biblia. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. Si estás en Jesucristo, estás en la verdad. El salmista David dijo en el Salmo 119, tu ley es la verdad. Esa ley de los 10 mandamientos que Dios habló y escribió es la verdad. Tu palabra es la verdad. De principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, no solamente los libros que no me convienen voy a quitar de la Biblia, no. Hija de Sión, te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora empero se han juntado muchas gentes contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo sobre Sión. Miqueas capítulo 4, versículo 10 al 12. Esta era la promesa para un pueblo desparramado y esa palabra era un resultado de la maldición en Deuteronomio 29. Judá estaba esparcido por su apostasía, pero había esperanza, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo. Dios no desamparará a su iglesia. ¿Escuchaste eso muy bien? Dios no te desamparará donde estés ahora mismo, en tu casa, en la calle, en el trabajo, con que tú estés hoy conectado al Altísimo. Su promesa es, Dios no te desamparará. En la hora de su mayor peligro, prometió librarte y declaró, yo hago tomar la cautividad de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia. Jeremías 30, versículo 18. Entonces se habrá cumplido el propósito de Dios. Los principios de su reino serán honrados por todos los que habiten debajo del sol. Si bien Daniel se preparaba para dormir la muerte, pero él había visto y había tenido una llena vida de acción. Todavía no hemos terminado. En el siguiente capítulo vamos a declarar esta emocionante historia y desenlace. Daniel en el foso de los leones. Si a ti te está interesando seguir aprendiendo, únete. Pon la notificación para que te aparezca cuando haga otro en vivo, posiblemente en un momento más. Lo continuemos. Ahora, Dios cumplía en el profeta Daniel esta promesa de Samuel. Yo honro a los que me honran. Daniel había decidido en Daniel capítulo 1, versículo 8, no contaminarse con todo lo que se comía inmundo. ¿Usted quiere saber qué es inmundo? Levítico 11. ¿Quiere saber qué es inmundo? Génesis 7:8. Dios le habla a Noé antes que la raza judía existiera y le dice lo que es limpio para comer, para ofrecer y lo que es inmundo de animales.
Daniel propone no contaminarse con la inmundicia de un país gentil, pero también de lo que había sido adorado y sacrificado a los ídolos. También. Pero también Daniel decidió no contaminarse con toda la tentación mientras él estaba en el apogeo de su virilidad, pues se cree que él tenía sus 18 años de edad. Dios honró a Daniel porque Daniel le honró al Altísimo. ¿Lo vemos? Y esa honra no tiene que ver con tu dinero, no tiene que ver con tu diezmo ni tu dinero, no. Tiene que ver con el honrar a tu Creador. Y si tú quieres saber cómo lo honras, lee Éxodo 20, la santa ley de Dios, de los 10 mandamientos, que Él habló, no Moisés, que Dios escribió, no Moisés. En otra ocasión, si ustedes lo piden, les muestro las diferencias de esas leyes en las cuales el mundo hoy está confundido. Oremos. Nuestro Dios y Padre, si es tu voluntad, permítenos recordar que tú estás en control del mundo presente y de nuestras vidas. Permítenos abrir el corazón a tu Espíritu para ser guiados por Él. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.